en esta tarde, en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. En el capítulo 12 de la Carta a los Romanos dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la carta a los Efesios, el capítulo 4, verso 17, el capítulo 4, verso 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta ahí por el momento dejamos la lectura de la palabra del Señor. En esta tarde estuvimos visitando una comunidad terapéutica en la ciudad de Viña del Mar, en Agua Santa, y donde se albergan 22 jóvenes con problemas de adicciones a las drogas, pasta base, cocaína, alcohol y otras drogas afines. Y pensando en esto, en el barrio donde vivimos, y seguramente donde todos ustedes, está el flagelo de la pasta base, la cocaína y la droga en este tiempo. Jovencitos que teníamos en la escuela dominical, que crecieron en la escuela dominical, ahora los vemos esclavizados a la droga, a la pasta base. Ahora, al pensar en esto, ¿qué puede llevar a una persona a tomar decisiones así? Esclavizarse o esconderse en un vicio. Y de eso el hermano va a hablar bastante después de mi participación aquí. Pero quiero tocar el verso 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora es imperativo lo que el apóstol está aquí demandando a los creyentes. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos a un paso de la caída. A un paso de la caída. Solamente eso. Es tan fácil involucrarse, un descuido y deja al hombre en el suelo. Hay caídas, creo que en alguna ocasión toqué el tema, los pasos de la caída del creyente, el descuido de la oración, el descuido de la palabra del Señor. Así que el apóstol está demandando de los creyentes que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Cuando leemos la Escritura, entendemos que la Biblia está escrita para los romanos, para los griegos, pero está escrito principalmente para la mentalidad hebrea. Y está escrito pensando en el sacrificio que había de hacerse sobre el altar. Así que podemos tomar esta analogía y ver
nuestra vida consumiéndose en el altar de Dios, en un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Ahora, ¿cómo se presentaba el sacrificio en el Antiguo Testamento? Debía apartarse un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, que debía ser ofrecido por el pecado, como una ofrenda agradable a Dios. Un holocausto, una ofrenda del todo quemada, según nos enseña el Levítico, el capítulo 1. Ahora, debía ser santo, sin defecto. Y nos demanda el Señor de esta manera también, permanecer, presentar nuestras vidas en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Que debemos renunciar. Así lo dice Tito en el capítulo 3. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad. Ahora tenemos capacidad para elegir todos los días. Cada mañana vamos a escoger qué desayunar, qué ropa ponernos, por qué vereda transitar, qué bus o el metro tomar para dirigirnos a las diferentes actividades que tenemos. Estamos decidiendo a cada instante. Pero en nuestra mente también vienen pensamientos sobre los cuales debemos decidir. Ahora, la Escritura nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. ¿Todo lo que hacemos agrada a Dios? Podríamos hacernos esta pregunta. Si todo lo que hacemos durante todo el día es agradable a Dios. Las palabras que decimos, los pensamientos que tenemos, las personas con quienes charlamos, con quienes conversamos, las amistades que tenemos. Ahora, hay muchas cosas que están en nuestra agenda secreta. Están en la agenda secreta. Cosas que cada uno de nosotros conocemos. Cosas que albergamos en nuestro corazón. Pensamientos impuros tal vez. Cosas que nos alejan, nos apartan de la voluntad del Señor. Así que, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto en la culto racional, un culto mental. Ahora, cuando en la carta a los Efesios el apóstol enfatiza también, dice esto: pues digo y requiero en el Señor, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Alguien dijo que una mente ociosa es el taller de Satanás. Una mente ociosa es el taller de Satanás. Cuando no estamos ocupados, como dice la carta de Pedro, pues haciendo estas cosas, dice, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto. Hay una larga lista también ahí en la primera carta, en la segunda carta del apóstol Pedro. Cosas que debemos hacer y debemos guardar para no estar ociosos ni sin fruto. No andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, el entendimiento en tinieblas. Y cuando leemos esta porción de la Escritura, vemos que en la carta a los Romanos, el capítulo 1, verso 26, cuando los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. La mente. Interesante. Interesante porque a la mente llegan pensamientos. Pensamientos que luego se transforman en actitudes. Y luego en hábitos, en costumbres. Pensamientos que llegan e invaden y vienen en un momento y luego recurren. Y jóvenes que, según se cuentan las estadísticas, jóvenes que tomaron un arma en los Estados Unidos para acribillar a una multitud, el pensamiento llegó la primera vez como una fantasía. Y luego se hizo recurrente hasta que se hizo efectivo. Y el hombre toma el arma y dispara y mata a muchas personas.
llegó como un pensamiento. Ahora, cuando leemos en la Escritura de que el Señor los entrega a una mente reprobada porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Así que el estar en nuestra mente, cuando la Escritura en el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Con toda tu alma, con toda tu mente. No debemos disociarlas, separarlas, porque esto va unido. Con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y allí veo el cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, seguro que todos hemos hecho un esfuerzo para llegar aquí. Es más, hacer un esfuerzo para escucharnos. A veces el tema no es tan ameno, puede que no sea tan ameno, ni el predicador tampoco, y el cuerpo se cansa y la mente también. Pero hacemos un esfuerzo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando tomamos la palabra y la atesoramos en nuestra mente, nos dice Josué capítulo 1, versos 8 y 9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De día y de noche meditarás en él. Cuando leemos el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, la ley de Jehová, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y está la mente ocupada en la ley de Jehová. La ley de Jehová. Ahora, cuando vemos que en la carta a los Efesios dice: digo y requiero en el Señor. Dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto lo unimos, si usted lo une y lo concuerda con Romanos capítulo 1, verso 26, va a ver que los hombres en 3 ocasiones dejan a Dios, y Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 veces los hombres se olvidan y 3 veces Dios los entrega. Ahora, aquí es exactamente lo mismo. Pero los creyentes dicen: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojarse significa quitarse la vestimenta. Da la misma idea. Despojarse del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto es algo que, aunque tenemos el Espíritu de Dios, es algo que nosotros debemos hacer como creyentes: ocuparnos, renovarse. Es como cuando cambia la información del disco duro, desaprender lo aprendido en la pasada manera de vivir, renovarse en el espíritu de la mente y vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, vestidos de la persona del Señor Jesucristo, procurando y disponiendo nuestra vida a las órdenes del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios glorifique a Cristo en nuestra vida. Es lo que yo veo aquí en la Escritura. Aunque sabemos que toda la obra, en capítulo 1, 2 y 3 de la carta a los Efesios, vemos que toda la obra está hecha por Dios para nosotros. Pero por otra parte, capítulos 4, 5 y 6 nos habla del andar del creyente
Y la disposición que debemos poner nosotros, ponernos a disposición del Señor, obedientes a su palabra. Voy a dejar este lugar al hermano Eduardo, que tocará el tema también, tiene que ver con la mente y con adicciones. Hermanos, ante todo muy buenas noches. Los saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Eduardo Torres. Yo vengo de Trujillo, Perú. Tengo en el camino del Señor 12 años. Los evangelistas tocan Marcos, capítulo 1, versículo 29-31, Mateo 8, 14 y 15, Lucas, capítulo 4, versículos 38 y 39, hablan sobre la suegra de Pedro. Pero estoy seguro, completamente seguro, que ninguno de los tres evangelistas estuvieron presentes cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Por qué estoy seguro? Porque los tres hablan de versiones diferentes. Uno dice que la tocó, el otro que la agarró, que la levantó, el otro que arrependió la fiebre. Todos sabemos que Lucas era el médico, acompañó a Pablo en sus viajes, y como médico conocía sobre las enfermedades, por eso es el único que dice que tenía una gran fiebre. Y en ese tiempo, en Palestina, había tres tipos de fiebres: la fiebre de Malta, la fiebre intermitente, muy conocida como la fiebre tifoidea, y la malaria, que era el paludismo. Y las tres fiebres eran mortales. Altas fiebres, ictericia, o sea, fiebre amarilla, fiebre muy alta, deshidratación, y la gente se moría porque no sabían cómo tratarlo. Pedro conocía de eso, y también conocía del poder del Señor. Por la fe de Pedro, por su fe sabía que Jesús podía sanar. Por eso cuando ella habla que su suegra estaba muy enferma. La suegra de Pedro era judía, era hebrea. Seguramente su esposo era pescador. Quizá él murió en el mar, como pescador que era. Y Pedro la trajo a vivir con ella, con su esposa. Pedro amaba a su suegra. Y la amaba tanto que no quería que ella se muriera. ¿Y por qué traigo ese texto a colación esta noche? Porque la vida de un drogadicto es exactamente como esa fiebre de esos años. Es una fiebre, es una enfermedad que es progresiva, porque te va atacando, va avanzando. Es degenerativa porque va atacando los órganos, te va matando, hasta que haces una metástasis. O hasta que vuelas checo, dicen vulgarmente checo cuando quemas el cerebro y te perdiste, y tienes a un hijo, a un esposo o a un padre hecho una planta a lo tuyo, porque no funciona para nada. ¿Por qué? Porque ya su cerebro no va más, ya se quemó. Los alcohólicos, por ejemplo, usted se toca la frente, de acá a acá está su cerebro. El alcohólico, el cerebro empieza acá. ¿Por qué? Pues como tanto alcohol que hace, el cerebro comienza a reducirse. Por eso el alcohólico termina con Parkinson, demencia senil o Alzheimer. Es decir, si no ha muerto antes por un cáncer al hígado. ¿No? La enfermedad de la droga, según el Organismo Mundial de la Salud, es una enfermedad porque es mental, ataca a la mente. Para nosotros es un pecado. Y la enfermedad de la droga, en estos 12 años que tengo trabajando en comunidades terapéuticas, sin exageraciones, hasta el día de hoy estudié 3.000 testimonios aproximadamente de personas que trato con enfermedad de drogas o adicciones. Y habrán muerto un promedio de 60 que yo he tratado personalmente, que los he conocido, hombres y mujeres, chicos, jóvenes como personas mayores. Han muerto por sobredosis, por muchas cosas. No puedo ir a los detalles porque por el tiempo nuevamente, ¿no? Entonces mi experiencia en esto les puedo decir que es una enfermedad mortal. Así como la suegra de Pedro, yo podía morirme en cualquier momento. Así como vino Jesús, tocó a la suegra de Pedro, la sanó, ¿qué dice el texto? Que ella se levantó inmediatamente, al instante, le servía. Yo hice lo mismo, eso no tocó mi vida, me sanó. Cuando yo salí de la comunidad terapéutica, a los 4 días
regresé con bolsas y cosas para los chicos que estaban enfermos. Y comencé a venir, seguir, hasta que me quedé ya a seguir así en ese ministerio. Hay una frase que se usa mucho que dice que yo la he tomado también como mía, porque la llevo muy en mí, dice: la vida es servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y me hace recordar a Marcos 10:45. El Señor vino al mundo, vino a servir y no a ser servido. Y su servicio fue a la cruz en rescate por nosotros, por usted y por mí. La primera pregunta está más seria usted. El Señor se dio 100% por usted y por mí. ¿Cuántos estaban dispuestos? Voy a tomar el instrumento. Esta es la suegra de Pedro, fue sanada. Y lo primero que hizo la suegra de Pedro cuando fue sanada fue servir a Jesús y a sus discípulos. Tenemos que tener en cuenta que para los judíos la fiebre era considerada como un castigo de Dios por la desobediencia. En Deuteronomio 28:22 dice: Jehová te herirá de tisis. Tisis significa tuberculosis pulmonar. De fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Añublo era el parásito de los cereales que entraban en el cuerpo y te mataba. Y te perseguirán hasta que perezcas. Probablemente se sentía como si estuviera bajo el juicio y el castigo de Dios. La suegra de Pedro. Su sanidad no fue solamente de la fiebre, sino también de la culpa. Imagínense qué tan alivio para ella, se sentirse aliviada que le había sanado el Señor. De la suegra de Pedro aprendemos el valor de la gratitud y la disposición de servir de manera inmediata. Tal vez algunos de nosotros fuimos sanados por Jesús. Quizá usted fue sanada por Jesús. Quizá usted, Señor, fue sanado por Jesús. Y si es así, cabe preguntarnos, ¿nos pusimos a servirlo inmediatamente? ¿O estamos expresando nuestra gratitud a Dios de alguna manera? ¿Lo estamos haciendo? Pedro tenía una suegra, entonces era casado, y tenía una familia. Compartía la vivienda con su hermano Andrés, según el apóstol Pablo. La esposa de Pedro lo acompañó en sus viajes misioneros después de la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo sé? Miramos 1 Corintios 9:5. La pregunta es: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos? Lo dice Pablo. Pedro viajaba con su esposa. Esto que les he hablado, que les he compartido a ustedes, nuevamente el tiempo es, vamos a ver, ¿no? Todos nosotros, yo le digo a Patricio, de donde estaba, a mí me tienen que pagar, porque a mí me dan cuerda y no me agarra nadie. Para mí es un gozo hablar del Señor, es tremendo privilegio hablar del Señor, y es una gran responsabilidad también hablar del Señor. Y para mí, poder decirle a ustedes que el Señor tocó mi vida, me sanó, me ha llenado de mucha bendición. Vivir en sobriedad, hermanos, es fascinante, es fascinante. Ahora tuvimos la oportunidad de compartir un tiempo con unos hermanos, como dijo, en una comunidad de La Roca, en Viña del Mar. Igual los chicos se quedaron cortos con el tiempo, querían más tiempo. Incluso invitaron para que mi hermano Patricio regresara, porque yo ya me regresaba. Bueno, ese es mi testimonio. Este texto quiero que ustedes lo comprendan, lo entiendan, que lo elegí porque es importante que nosotros busquemos al Señor en nuestras vidas. Hacer prevención en drogas es prevenir, es adelantarnos a los hechos, es juntarnos la comunidad, la familia y el individuo, todos unidos, para prevenir antes que aparezca el monstruo. Según el Organismo Mundial de la Salud, si usted entra a su ordenador o a su computador, pregunta cuál es la enfermedad de este siglo, le va a arrojar y le va a decir: es la depresión. Estamos hablando de este siglo, no estamos hablando de este año. En estadísticas, en instituciones tanto públicas como privadas con las que yo trabajo en Perú, una se llama DEVIDA, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros de la Presidencia de la República, que es del Estado, y CEDRO, que es Centro de Educación para la Prevención del Uso de Drogas y Adicciones, es privada. Trabajamos
Yo trabajo con las dos instituciones. Una me facilita máster, películas para dar charlas o conferencias, y en de vida me alcanza estos trípticos que se lo va a alcanzar a mi hermano. Si alguno de ustedes puede quererlo, pues lo tiene a la mano. Hacemos prevención. Y según los estudios, tanto de vida como de Cedro, tienen un grupo de autoayuda, usted llama a un teléfono atrás, dice un teléfono anónimo, un teléfono gratuito, usted llama a ese teléfono en cualquier parte del país y llama a los niños y cuentan sus versiones. Mi padre me violó, mi madre hizo esto, o pasa lo otro, y los niños que están desesperados quieren ayuda. Al final, según las estadísticas, en el año 2013 murieron aproximadamente 300 niños, se suicidaron, niños de 12 años. Usted puede pensar, si tiene en su mente y en su corazón en este instante una criatura de 12 años muy cercana a usted, o su hijo, o su vecino, o su sobrino, se puede imaginar y pensar por qué se puede suicidar un niño de 12 años. Algunas estadísticas arrojaron por la falta de comunicación con los padres, por la falta de comprensión con los padres y por mucho maltrato de los padres. Yo creo que si yo les hago una pregunta a ustedes, los que son padres acá, les pregunto, ¿ustedes darían la vida por sus hijos? Yo pienso que todos van a levantar la mano, todos me van a decir, sí. Y yo les pregunto, y les digo, ante eso, ¿usted daría la vida por sus hijos? Todos me dicen que sí, pero no vivimos a veces para nuestros hijos, porque estamos inmiscuidos en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, en muchas cosas, y comenzamos a descuidarlos. No voy a dar una lección de vida acerca de nuestros niños, hablo de una estadística que se da con los niños, y muchos niños se suicidaron. Entonces, aquí en prevención, nosotros queremos esta noche, quiero hablarles de lo que son adicciones, para que usted conozca. Hay más de 100 tipos de adicciones, la droga es una de ellas, el alcohol es uno de ellos. Hay adicción al sexo, adicción al trabajo. La tecnofilia es una de las últimas adicciones. La tecnofilia, hay dos grupos de tecnófilos. Un grupo que son los que les gustan las máquinas de última generación, los iPhone, los iPad, los teléfonos de última generación. Hay personas que venden, roban, cambian, todo lo que sea por tener ese aparato. Y hay otro grupo de tecnófilos que están siempre con el chat, siempre con la máquina jugando, que no se desprenden de la máquina. Están almorzando y están con la máquina. Siempre no se pueden desprender. Esa es una gran adicción. Y hay mucho tipo de adicciones. Y tenemos que enfocar primero de dónde se origina la palabra adicción. Antiguamente, en la época de los romanos, había un hombre que se llamaba Adictus. Adictus era un personaje que era muy gastador. Él recibía dinero a sus acreedores y no tenía ni un mínimo deseo de poder ahorrar, no podía tener la capacidad de ahorrar, y todo lo gastaba obsesionadamente y compulsivamente. Por eso la Real Academia de la Lengua Española eligió a Adictus como un representante para poner el título de la palabra, el origen de la palabra adicto. En la etimología, la palabra adicto se divide en dos partes. A es negación, dicción es hablar. Quiere decir sin comunicar, sin manifestar, sin hablar. La persona que está imposibilitada. El adicto es la persona que no transmite, no habla. Tú ves a la persona, si conoces a una persona, un drogadicto o un adicto que va cerca a ti, es una persona que no se muestra completamente. Tú no sabes qué está pensando, no sabes qué quiere, que no sabes qué está pasando en él, porque él se ve imposibilitado de poder manifestar cuáles son lo que está pasando en él. La palabra de adicto es la persona que está esclavizada y obsesionada a alguna cosa o algo y no puede dejar de hacerlo. Por ejemplo, yo quiero tomar una bebida ahora, una Coca-Cola, y estoy corriendo todo el día y estoy caminando hasta que busco la Coca-Cola, me tomo la Coca-Cola y al rato quiero tomarme otra. Mi obsesión es una Coca-Cola, mi compulsión, tomarme 2 Coca-Colas. Y después tomar 3, y después 4, y después 5. Mi conclusión, mi cuerpo quiere más. Exactamente así es la droga. La droga tiene 4 etapas. La primera es, yo pienso que todos ustedes en algún momento dado han probado una droga. Por favor, no me miren con malos ojos. Hay drogas que son legales y hay drogas que son ilegales. Droga legal, hablamos del cigarrillo, hablamos del alcohol, hablamos del café. Son drogas. Un día llega una señora desesperada a buscarme porque el hijo estaba
atontado, no se movía de la silla de la cocina, el comedor de diario en su casa. Y ella sabía que su hijo se drogaba, pero no sabía qué droga usaba. Así que fuimos con ella a verla. Cuando llegamos, entramos a la cocina, lo veo él sentado, todo brilloso, transpirando, los ojos abiertos como platos, blancos, completamente toda la córnea blanca, de estos secos, duros, tiesos, el corazón ya le reventaba. Frente a él, un tarro de Nescafé, esos tarros de Nescafé que tiene 200 gramos, aproximadamente la tercera parte del café le había metido azúcar y agua y se lo había tomado, y la cafeína casi le revienta el corazón. Hace el mismo efecto que la cocaína, te arma, te activa, pero era tanta lo que tenía encima que casi se muere. Por eso estaba estático, no podía ni moverse, la ruta movía loca, de lo tieso que estaba. Cuando yo digo que ustedes en algún momento han probado la droga, la sustancia, hay 4 etapas en una etapa cuando una persona está en drogas. La primera etapa es experimentar cuando usted probó la droga. Que le guste o no le guste es irrelevante, no es importante. Porque la droga, al experimentar al conocerla, van a haber otros momentos, vas a volver a consumirla, y a volver a consumirla, y a volver a consumirla. Y vas a ser un consumidor social. Esa es la segunda etapa. Y como la consumes cuando hay, consumes, no te afecta tu bolsillo, no afecta tu economía, no afecta si no tienes problemas, tú te mueres tranquilamente. Eres un consumidor social. Y hay una tercera etapa que se llama la habitual. Cuando tú tienes tu dinero, dices, este dinero es para mi droga, o para mi trago, o para mi cigarro, y este dinero es para pagar la casa, el colegio, la comida, X cosas. Primero, prioridad número 1 es tu droga. Eso quiere decir que estás en la tercera etapa, la etapa habitual. La droga ya te creó un hábito. ¿Qué quiere decir? Que nosotros acá en el cerebro, en la base del cerebro, tenemos el sistema nervioso central, que es la parte que rige todo nuestro cuerpo, que recibe todas las órdenes, de ahí salen todos los órganos. Ese chip que tú y yo teníamos cuando nacimos, ya te lo sacaron y te han puesto el nuevo chip. Estás en la tercera etapa, en la habitual, te ha creado un hábito. Quiere decir que la droga ya modificó tu vida. Ya no eres el de antes, ya eres otro. Ya la droga comienza a manejar. En las 2 primeras etapas, usted puede recibir una ayuda ambulatoria y usted puede salir del problema. Pueden ayudarte a que salgas de eso. En la tercera etapa, en la habitual, es difícil que salgas con un tratamiento ambulatorio. Estoy siendo claro, pero me están entendiendo. La tercera etapa es necesario que te internes en una comunidad terapéutica cerrada, que no veas a nadie, no salgas para nada, para poder desintoxicar. Vamos a la 4ª etapa. Esa tercera etapa es la habitual, te ha quedado un hábito. ¿Qué quiere decir? Mi hermano Patricio me dice, Lalo, una noche tenemos una comida. Bueno, estamos en el mundo, no acá. Entonces yo tengo el sábado la comida, entonces yo diría, llamo a mi dealer, digo, por favor, tráeme un par de gramos de cocaína. Entonces yo con la cocaína me lo trae, lo guardo, porque el sábado de repente no consigo. Yo me aseguro. Ese es el habitual. ¿Me entiendes? Es un hábito. Y cuando estamos en la 4ª etapa, se llama la aflictiva o dependencial. Tu primer pensamiento, cuando te levantas, es droga, y tu último pensamiento, cuando te acuestas, es tu última dosis de droga. Y en la 4ª etapa, ya no puedes hacer absolutamente nada. Todas las personas que usted conoce, o todas las situaciones que usted ha conocido, con drogadictos cercanos a ustedes, o alcohólicos cercanos a ustedes, todas los han conocido en esta etapa, en la 4ª. Y en esa 4ª etapa, ya no se puede hacer absolutamente nada. Todo lo que usted puede hacer, usted va a ir a un seguro social, va a ir a un hospital, conozco ya, hablé ahora con un especialista, y lo van a derivar a un hospital, en ese hospital usted va a estar 30 días, 28 días, 20 días, y después lo van a derivar, y van a decir que se vaya, porque hay tanta necesidad de camas, o de atender a tanta gente, que no van a poder tener el tiempo que usted necesita. Entonces usted va a volver a las andanzas. ¿Por qué? Porque una desintoxicación tiene que ser mínima de 90 días. 90 días quiere decir 3 meses. En esos 90 días usted va a desintoxicar 5 áreas. Usted es un drogadicto, un alcohólico, no crea que es porque está pasado de vueltas por la droga, no, hay 5 áreas que están afectadas en su organismo. Todo su ser, todo su completo está afectado. La parte fisiológica, estamos hablando de los órganos, están afectados. Unos van a tener cáncer al pulmón, uno va a tener cirrosis, cáncer al hígado, el otro va a tener problemas al corazón, el otro va a tener arritmias o taquicardias, el otro va a tener al estómago.
porque por los mismos químicos que usa la droga. Entonces, la parte fisiológica está completamente afectada. Así como le expliqué cómo se reduce el cerebro en la parte, en lo que es alcohol, igual afecta mucho más en las otras drogas. La parte sanguínea, tu torrente sanguíneo está completamente intoxicado, porque todos los días te drogas, todos los días chupas, todos los días te alcoholizas. Pero aparte, tu torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo tienes 1% de sangre y 99% de alcohol. La parte cognitiva, la parte de conocimiento está completamente afectada. Para la Real Academia de la Lengua Española, usted debe tener un léxico aproximado. La persona que tenemos una preparación media, media superior, por ejemplo nosotros, manejamos un léxico aproximado de 250 palabras, porque tenemos buena dicción, buen dominio escena, podemos ser buenas personas para poder hablar. Pero el adicto, el drogadicto, tiene un promedio de 80 palabras, dándole como mucho premio. Porque el drogadicto usa palabras, usa monosílabos. Y, vamos a jergas. Y no habla. Porque es una persona que no traslada nada. Entonces, la parte fisiológica, la parte sanguínea, la parte cognitiva están afectadas. La persona, el drogadicto, te quiere hablar una cosa, te comienza a hablar una cosa, y te cambia otra, y te cambia otra, y te cambia otra. ¿Por qué? Porque no hay retención, no hay continuidad, es una persona dispersa. La memoria está nula, el aprendizaje está nulo. Usted conoce un drogadicto que va a la escuela, lo manda a la escuela, pierde el colegio. Va a la universidad, se cambia de carrera de ingeniería, pasa a ciencia de la comunicación, de ciencia de comunicación va a deporte, y de deporte va a tejer ropa. ¿Por qué es inconstante? Porque no puede. Porque su cerebro no le da para más. Ya la parte de la memoria está afectada, la parte del aprendizaje está afectada, tiene problemas. La parte cognitiva está afectada. La parte psicológica, alguien me mura, alguien me escucha, alguien me quiere hacer daño. La paranoia, el delirio de persecución, la esquizofrenia, la celotipia, hay muchas enfermedades psicológicas. Algunas son irreversibles. Una vez atendí a una persona en Lima, hicieron un mapeo cerebral. El mapeo cerebral son con máquinas. Con máquinas, el cerebro aparece en diferentes escenas, diferentes colores. La parte negra ya está quemada, ya no se puede hacer absolutamente nada. Un chico de 18 años me habla muy a los ojos y me dice: hermano Lalo, por favor, cuando salga de acá a la comunidad, quiero que usted me dé la autorización para salir porque tengo un juicio con Bill Gates. Bill Gates me debe $4 millones y todavía no me los paga. Así que quiero hacer un reclamo con mi abogado. No te preocupes, yo el sábado te doy permiso y vas. Chico de 21 años, 20 años, un muchacho entero, pero ya el cerebro no funciona. Esas son las 4 etapas del consumo. Les habla de las 4 etapas del consumo. Si estamos hablando de un tratamiento, los 3 primeros meses de tratamientos tienen que ser para desintoxicación. El primer día del 4º mes recién empieza su proceso de recuperación. Y este proceso puede durar 6 meses más en lo que es capacitación, terapia cognitiva, educativa, psicológica, espirituales. Luego viene una etapa final que es una realización. Y al ir a las 4 etapas, las 4 primeras etapas, le dije la parte fisiológica, la parte cognitiva, la parte psicológica y la parte psicológica. Y la más importante es la parte espiritual, que está completamente negra, no hay paz. Si la persona que usted interna recibe un tratamiento A1 en un lugar con los mejores profesionales, los mejores terapeutas o psicólogos o psiquiatras, van a hacer un buen trabajo. Pero si él no tiene paz en su corazón, él va a volver a recaer. La única persona que te da sanación, que te da restauración, que te hace una vida nueva, solamente es el Señor, solamente es Jesucristo. No hay más. Todo tratamiento tiene que ser cristocéntrico. Buscar al Señor en todas tus áreas, en toda tu vida. Yo cuando veo a un chico que ya va a salir a una comunidad, le digo: tu cuerpo tenemos que dividirlo como 2 ejes de coordenadas como en matemáticas, las X y las Y. El área familiar, el área personal, el área espiritual y el área laboral. Esas 4 áreas tienen que estar equilibradas en un 25% cada área para que tu vida pueda continuar y podamos hacer un balance. Y eso se hace cuando hace un proyecto de vida. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que tener ese balance, cada uno en su lugar. La parte espiritual
tú tienes que buscar a Cristo, buscar al Señor en tu corazón. Como yo les explicaba a los chicos ahora en 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es más, dice, y para limpiarnos de toda maldad. Pero yo le digo a ellos, si usted confiesa su pecado al Señor, si usted se arrepiente de su pecado al Señor, y usted sale de esta comunidad y vuelve a lo mismo, usted no abandonó el pecado. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado, arrepentir nuestro pecado y abandonar el pecado. Y el Señor va a hacer la obra. Es la única manera. Yo creo que las personas que no conocemos lo que es un tratamiento en adicciones, yo creo que para ustedes es algo neófito, son neófitos en el asunto, es una novedad escuchar este tema. Yo por factor tiempo no me puedo explayar tanto, ya tenemos que ir terminando, creo, ya debo terminar. Yo quiero animarles a ustedes, decirles que la recuperación existe. Yo puedo hablar del poder del Señor en mi vida. Él a mí me sanó con mi vida, me ha llenado de muchas bendiciones y vuelvo a repetir, vivir en sobriedad es algo maravilloso. Tengo una familia bien consolidada y el Señor es fiel, ¿no? El Señor no es deudor de nadie. Yo creo que esto de adicciones están atacando en todas las puertas. En estadísticas en Perú, todas las familias peruanas, todas, hablo en alguna palabra de los politistas, tienen un adicto en su casa. No estoy hablando de drogas, de repente un adicto al trabajo, un tecnófilo, un ludópata, un sexópata o un sociópata, pero hay un adicto en la familia. Tu familia son 5 hermanos, pero tienes primos hermanos, tienes primos terceros, por ahí aparece uno, ¿no? Entonces acá no estamos ajenos a eso. La droga ha golpeado tan fuerte en todas las ciudades, en todos los países, y acá no es una excepción. Acá hay muchos problemas con drogas. Pero ¿qué pasa cuando usted le dicen, cuando usted se asoma por la ventana o alguien se asoma, mira la hija de esta señora, ay, que es una loca, que es todo, mira, este señor es un borracho, mira, cuando dicen, oye, tu hijo es un drogadito, y cierran la ventana. Porque no quieren que le digan la verdad. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿en qué momento se hizo drogadito? ¿En qué momento se hizo alcohólico? Si yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo soy creyente, yo hago todo. ¿Qué pasó? Usted no se dio cuenta y de pronto tiene un monstruo en su casa. Entonces, yo creo que cuando yo le digo a las personas hay una buena atención, un buen consejo, quizá un buen alcance, es el mejor remedio para cualquier tipo de relación, ya sea de padres con hijos, de hermanos en Cristo, de trabajadores, de empleadores. El mejor remedio es una buena comunicación. Y esa comunicación basada en la confianza. Si no hay una buena comunicación, si no hay confianza, hermanos, no hay absolutamente nada. Yo no puedo pensar, mirar a mi hijo, a mi esposa, ahora y interpretar lo que está pensando. No puedo saber qué está haciendo. Tú llegas a tu hijo, a tu casa, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Mal. Qué bien. Y el tiempo va pasando. De repente el chico va a una chica que iba a la universidad todos los días, el papá le dejaba de pagar el dinero, mandaba el dinero, el papá después de 4 años viene y le igual. La chica nunca estudió en la universidad. Una cosa se la gastaba y fuerza. Estaba metida en cocaína a poco. Y el padre reaccionó porque la chica se perdió completamente. Porque no había comunicación. Y si no había confianza, no había nada. Yo quiero animarles, si tienen ustedes a un amigo, a un vecino, a un pariente que tiene problemas en adicciones, que busquen un especialista. Porque solos, ustedes como familia, como amigos, yo le puedo hablar a una persona del Señor y usted me entiende esta noche. Usted conoce al Señor como lo conozco yo. Quizá que alguna persona no lo conoce al Señor, lo conocerá. Y una persona que está en drogas está con mente obnubilada, cerrada, ciega. Si usted le quiere hablar al Señor, no le va a entender. El poder de Dios, solamente el Señor puede sanarle la vida. Solo Dios puede calmarle la vida. Solamente el Señor puede restaurarle la vida. Hermanos, que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga sus vidas. Un gusto de los Señor esta noche. Gracias.